Abra su Biblia a Génesis 37. Génesis 37, como ya les había dicho, Génesis 37 marca una nueva sección en el libro de Génesis. Aquí es donde vamos a empezar a ver ahora la familia de Jacob, pero un personaje en particular que es José, que es no su hijo menor, pero el que está antes del menor. Y vamos a ver cómo él fue no solamente el hijo preferido de Jacob, sino que Dios lo usó grandemente para salvar a la nación de Israel. Y luego no solamente a la nación de Israel, sino para salvar a todo el mundo por medio de su descendencia. Entonces vamos a comenzar hoy en el capítulo 37, desde el versículo 1, y dice así. Les recuerdo, estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea, y quizás lo diga mucho, pero lo que quiero que sepan por qué se va a escuchar diferente, y a lo mejor a ustedes les gusta más cómo fluye la Reina Valera Contemporánea, y a lo mejor se animan a comprar una, no sé, quién sabe, a lo mejor quizás. Génesis 37, 1 dice: Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Y cuando habla de su padre, sabemos que está hablando de su padre Isaac. Versículo 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre, y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Entonces aquí seguimos la historia en donde José, aquel hijo que Raquel le dio cuando Jacob ya estaba anciano, cuando ya estaba viejo, ahora ya tiene 17 años de edad. Ya como quien dice es un hombre, ¿verdad? Ya como quien dice es alguien que puede tener responsabilidades, pero también vemos aquí que era medio chismoso, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir básicamente aquí, ¿sí? A José informaba a su padre de la mala fama de ellos, de sus hermanos. Entonces él iba y se juntaba con ellos, él iba y trabajaba con ellos, él iba y los miraba, pero luego inmediatamente iba con su padre y les decía todas las cosas malas que hacían, ¿verdad? Yo creo que los que tenemos hijos, y tenemos hijos ya, ¿verdad?, en la adolescencia y todo eso, y desde pequeños, pero más en la adolescencia, vemos que los hijos a veces siempre andan buscando la forma de acusarse el uno al otro con el papá o con la mamá para ganarse el favor del papá o la mamá, o para meter en problemas al hermano o la hermana, ¿verdad? Como papás y mamás debemos de ser sabios y debemos de no dejarnos, ¿cómo le puedo decir? De no dejarnos engañar por lo que nuestros hijos están haciendo, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros hijos tienden a exagerar cosas que su hermano o su hermana está haciendo con tal de meterlos o meterlas en problemas para que no obtengan lo que ellos quieren tener. Si algunos de ustedes tienen hermanos o hermanas, ustedes saben que de vez en cuando sucedió eso. Amá, írelo, amá, írelo. ¿Verdad? Y sabíamos que con un gritito, sabíamos que con una queja, mamá iba a venir inmediatamente, o papá iba a venir inmediatamente a ponerle un estate quieto al muchacho, a la muchacha que se suponía que era el culpable, ¿verdad? Y noten que así comienza la historia de uno de los personajes más notables de la Biblia. José es uno de los personajes más notables de la Biblia. De hecho, se dice que es un tipo de Jesucristo, ¿sí? Y cuando hablamos de que algo o alguien es un tipo de algo o alguien en la Biblia, no estamos diciendo que está manifestando o está presentando una imagen exacta a lo que está haciendo imagen de o que es tipo. Simplemente hay ciertas características en ellos que pudieran ser así. Sí, porque muchas veces vemos a José, por ejemplo, y alguien dice es un tipo de Cristo, entonces inmediatamente pensamos que José fue perfecto, pensamos que José no tuvo ninguna falla. Cuando vemos que Moisés también fue un tipo de Cristo al liberar a los hijos de Israel de Egipto, pensamos de igual manera que Moisés fue un hombre perfecto, que no tuvo ninguna falla. No es lo que quiere decir que simplemente presentan algunas de las características o su vida de alguna manera refleja lo que Cristo hizo. Noten algunas de estas en José. Fue amado y fue odiado. Jesucristo fue amado por mucha parte del pueblo, Jesucristo fue amado por sus discípulos, sin duda Jesucristo fue amado por aquellos que sanó, por aquellos que enseñó, pero también fue odiado también por los principales, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y los gobernantes del pueblo, pero también por el pueblo, porque cuando se trató de a quién soltarse, a Barrabás o a Jesucristo, el pueblo incitado por los sacerdotes pidieron a Barrabás y todos juntos gritaron: crucifícale, crucifícale. También
José fue favorecido y también abusaron mucho de él, ¿verdad? Jesús fue favorecido grandemente, ¿verdad? La gracia de Dios estaba con él. Era el Hijo de Dios, pero también se abusó mucho de él. Lo vemos especialmente en la semana de su pasión, como físicamente, emocionalmente fue abusado. Satanás, inclusive, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, creo yo que era una carga tremenda, ¿verdad? Y me imagino que el temor lo había llevado a pedirle al Señor que si era posible pasara de él esa copa, pero se sometió a él. También fue exaltado y humillado, ¿verdad? José, vamos a ver que va a ser exaltado hasta lo sumo, ¿verdad? Porque va a ser el segundo en Egipto únicamente después de Faraón. Pero fue humillado también bastante porque tuvo que pasar años en la cárcel habiendo sido acusado de violación falsamente por la esposa de su amo, Potifar. Una de las cosas que vemos, sin embargo, en la vida de José es que cuando leemos su historia, vemos que durante toda su vida, que fue de 110 años, José parece haberse mantenido siempre con los ojos y su confianza puestos en Dios. Aun cuando no entendía a veces lo que estaba pasando, aun cuando yo me imagino que se ha de haber preguntado, Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿en qué va a hacer esto para mi beneficio? Señor, yo nunca he hecho nada malo, ¿por qué estoy pasando eso? De todas maneras, vemos que él se mantuvo íntegro, vemos que él se mantuvo siempre buscando a Dios y siempre buscando honrar a Dios en todo lo que hacía. Las adversidades que él encontró a través de su vida no lo hizo endurecer su corazón hacia Dios o endurecer su carácter, y la prosperidad no arruinó su corazón tampoco. Yo creo que eso es algo que todos nosotros, es una meta que todos nosotros debemos tener. A pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades que enfrentamos en esta vida, y son muchas, algunos quizás más que otros, pero todos enfrentamos adversidades. A pesar de todo ello, debemos buscar no endurecer nuestro carácter, no endurecer nuestro corazón en contra de Dios, en contra de nadie. Porque si tenemos paciencia y esperamos a que todo llegue a su conclusión, vamos a ver que en todo ello, aun cuando fueron cosas que no nos gustaron, aun cuando fueron cosas que en el momento nos parecieron horrendas quizás, vamos a ver que Dios estaba llevando a cabo un plan. Y no es que Dios haya decidido que íbamos a pasar por esas pruebas, no es que Dios haya decidido que íbamos a pasar por esas adversidades. A veces tenemos que pasar por esas adversidades por culpa nuestra, ¿sí? Muchas de las adversidades que pasó José fueron por su propia culpa, como vamos a ver, ¿sí? Y aún a través de ello, el Señor tenía un plan y usó las adversidades que Él mismo, que Dios sabía que iba a pasar José, para llevar a cabo ese plan. Tenemos que acordarnos de algo siempre, que aun cuando Dios sabe todo lo que va a pasar en cada una de nuestras vidas, desde antes de que naciéramos, eso no quiere decir que Él dictaminó que esas cosas van a pasar. Él no dijo, así va a ser tu vida, así va a ser tu vida y así te va a pasar esto y esto otro. No, Él ya sabía desde antes de que naciéramos todo lo que iba a suceder. Sin embargo, Él de todas maneras nos dejó nacer y dejó que pasáramos por muchas de las cosas, porque al final de cuentas Él iba a cumplir un propósito en nosotros. En el versículo 3 de Génesis 37 sigue diciendo: Israel, que es Jacob también, amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Noten lo que nos dice aquí acerca de Israel o Jacob. Sí, Jacob o Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Había nacido cuando ya él era viejo. Y para mostrarle a José que lo amaba, y para mostrarle al resto de su familia que lo amaba, le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, el hecho de que diga que le hizo una túnica, esto tiene que ver, esto tiene un significado especial, porque normalmente las personas que andaban trabajando en el campo, las personas que andaban trabajando con ovejas, etcétera, etcétera, no traían túnicas largas, tenían que traer túnicas hasta la rodilla o a los muslos para poder correr, para poder hacer el trabajo libremente sin tropezarse con la túnica larga, con los vestidos. Cuando alguien traía una túnica larga, normalmente significaba que esa persona era alguien importante, que esa persona no tenía que trabajar tan arduamente como los demás, tenía una posición privilegiada, preferida entre los que se movía. Entonces podemos ver aquí que José era una de esas personas. José era ese hijo que los otros hermanos podían acusar de nunca hacer nada, ¿sí?
Ay, mi papá, ¿cómo lo quiere? Mira, no lo deja que haga nada, no nos ayuda con las ovejas, no nos ayuda en el campo, mira la túnica que le regaló. Con esa túnica, ¿quién va a poder trabajar con esa túnica? ¿Quién va a poder hacer las cosas que tenemos que hacer? Nadie. Entonces Jacob o Israel estaba claramente señalándole a su hijo y a sus otros hijos y a su familia que José era el preferido. Ahora, ya habíamos visto este favoritismo entre hijos antes en la familia de Jacob. Él era el preferido de su mamá Rebeca y su hermano Esaú era el preferido de su papá Isaac por diferentes razones. Pero ya lo habíamos visto antes y a mí se me hace curioso, quizás a ustedes también, porque pareciera que Jacob no había aprendido de lo que sucedió entre él y su hermano por el comportamiento de sus padres. Sí, había visto las rencillas que hubo entre él y su hermano, había visto los problemas que hubo entre él y su hermano, el distanciamiento que hubo entre él y su hermano por el comportamiento de sus padres, pero no parece ser haber aprendido nada. No parece haberse fijado en lo que eso causó y ahora él mismo está haciendo lo que sus padres hicieron. Mi esposa y yo fuimos a caminar el lunes en la mañana y estábamos platicando acerca de cómo, aunque no lo queramos reconocer a veces, hay tanto de nuestros padres en nosotros, ¿no es cierto? Hay tanto de ellos, de su carácter, de lo que ellos son, de lo que ellos hacen o hicieron con nosotros. Tenemos tantas, no quiero llamarlo mañas, pero son costumbres, ¿sí? Tantos dichos. Ustedes siempre me escuchan decir, mi mamá tiene un dicho y todo eso. Les voy a confesar algo, cuando mi mamá me decía esos dichos cuando yo estaba joven, me caían tan gordos. No los soportaba, porque para todo tenía un dicho, y ahora cuando me sorprendo yo diciendo esos dichos, me rasco la cabeza y digo, pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y todos tenemos mucho de nuestros padres, aunque no queramos reconocerlo, y a veces hacemos cosas que muchas veces dijimos nosotros mismos que nunca haríamos como ellos, o tenemos ciertas costumbres, somos de cierta forma cuando dijimos que nunca seríamos como ellos con nuestros hijos. Nunca seríamos tan duros, nunca seríamos tan gritones, nunca seríamos tan solapadores, nunca seríamos tan alcahuetes, nunca seríamos tan esto y tan esto. ¿Y qué es lo que somos? Todo lo que nuestros padres fueron y lo que no queríamos ser, ¿sí? ¿Saben qué? Nuestros padres no les llegamos con un libro de instrucciones, ¿sí? Y ellos tuvieron que hacer lo mejor que pudieron con el conocimiento que tenían y por eso hicieron lo que hicieron. Pero nosotros, cuando recibimos a nuestros hijos también, tenemos que recordar que la misma misericordia que nosotros les dimos a nuestros padres, aun cuando cometieron errores, va a ser la misma misericordia que vamos a recibir de nuestros hijos. Y a veces, ¿cuánta misericordia recibimos de nuestros hijos? 0. ¿No es cierto? Nos juzgan, nos acusan, nos dicen que somos injustos, nos dicen que somos esto, nos dicen que por qué mi hija, you're always jumping to conclusions. Siempre estás pensando en lo peor, siempre estás yéndote más allá. Les digo una cosa, así era mi mamá conmigo. Así era mi mamá conmigo. Carlos Manuel, dime con quién andas y te diré quién eres. Carlos Manuel, ya sé que cuando te vas al parque y acá y allá, mamá, no sabes nada. Sí sé. Claro que el 80% de las veces que llega, verdad que me decía algo, tenía razón, era exactamente lo que estaba haciendo. Pero así son, a veces ellos no nos dan misericordia a nosotros. ¿Saben qué? Hay que ver hacia atrás y acordarnos cuánta misericordia le otorgamos nosotros a nuestros padres. Sí, porque a veces fuimos muy duros con ellos, a veces fuimos muy malagradecidos con ellos, a veces fuimos muy desobedientes con ellos. Y no es que estemos pagando ahora la que debemos, es que es la naturaleza del hombre. Así esa rebeldía ahí está contra cualquier autoridad que quiera de alguna manera imponerse sobre nosotros o quiera dirigirnos o llevarnos por un camino que no es el que nosotros queremos ir, ¿sí? Entonces, esto que vemos aquí en Israel no quiere decir que lo que está haciendo está bien o que Dios lo esté aprobando. Recuerden que no porque algo está escrito en la Biblia quiere decir que Dios lo apruebe, ¿sí? Pero sí vemos cómo Dios usa lo que está pasando para avanzar su plan de redención por medio de las cosas que el mismo hombre hace.
Si vemos, no que su mano esté necesariamente dirigiéndolo todo, pero está tomando las cosas que está viendo y las está acomodando de tal manera, usando lo que está pasando en la vida de las personas para llevar a cabo su plan perfecto. Y el plan de Dios desde el principio, desde cuando llamó a Abraham, era traer la redención del mundo a través de la descendencia de Abraham. Y esto es lo que estamos viendo que se está desarrollando ahora con más detalle. Miren el resultado de que Jacob amara más a Jacob que a sus hermanos y de que le mostrara la preferencia que le mostraba. Versículo 4 dice: al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica, no podían decirle una buena palabra, no podían llevarse bien con él, no podían verlo como su hermano y amarlo como tal, porque era tan marcada la preferencia de Israel por él. No había nada que ellos quisieran hacer por granjeárselo o por que su vida tuviera bendiciones, no le podían ni hablar bien siquiera. Si le hablaban era para quizás llamarlo de diferentes nombres, le decían nerd y le decían loco, mimado, lo que fuera. Constantemente lo estaban ofendiendo. ¿Por qué? Porque miraban que su padre tenía esta preferencia por él. Y lo odiaban. Noten que dice ahí, lo odiaban. En el versículo 5 dice: José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más. Noten, llegaron a odiarlo aún más por los sueños que él tenía y porque se los contaba. Escuchen en el versículo 6. Y él les dijo: escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos, hablando de manojos de trigo. Y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Sus hermanos le respondieron: ¿acaso vas a ser tú nuestro rey o vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras lo odiaron aún más. Lo odiaron y luego lo odiaron aún más y luego lo odiaron aún más. Y ahora ellos entendían lo que ese sueño podría significar. No estaban seguros, no sabían, Dios no les había revelado que eso era lo que significaba. Pero claramente al decir que su manojo de trigo se mantenía firme en medio y que todos los demás se inclinaban hacia él, estaba dando a entender que ellos un día se iban a inclinar a él. Ahora, al ver esto podemos deducir que en el mejor de los casos José mostró una gran falta de tacto para contarles el sueño que tuvo, ¿sí? No usó ningún tacto. Parece ser que hasta quería hacer alarde, parece ser que hasta quería untarle sal a la herida que tenían de que su padre lo prefería más a él. Y como diciendo: ok, ¿creen que mi padre me prefiera más a mí? Eso los va a hacer sentirse mal, eso los hace odiarme. Pues fíjense el sueño que tuve, para que se les quite, para que vean. Pero ni él mismo sabía lo que el significado del sueño era todavía, y pasarían muchos años antes de que lo supiera. Los hermanos entendían entonces perfectamente bien el significado del sueño, que un día José reinaría sobre ellos y señorearía también sobre ellos. Pero creo que aquí que José debió haber tenido un poco más de tacto, debió haber pensado un poco más en lo que su manera de decir estas cosas iba a causar en sus hermanos. Y ahí es en donde yo veo que no tenía la sabiduría que necesitaba tener. Jesús, aun cuando siempre dijo la verdad, Jesús no lo decía con el afán de hacer enojar a la persona, de humillar a las personas. Lo hacía con el afán de que las personas lo escucharan y de alguna manera recapacitaran en cuanto a lo que estaban haciendo y cambiaran su manera de hacer las cosas, cambiaran el camino en el que iban. Y yo creo que eso era lo que le faltaba aquí a José, y creo que eso es a veces lo que nos falta a muchos de nosotros cuando hablamos con personas, cuando les decimos cosas. Nos falta tacto, nos falta la sabiduría de lo alto, especialmente cuando vamos a lidiar con problemas difíciles o con situaciones en las que necesitamos la sabiduría de Dios. Escuchen algunos pasajes que están en las Escrituras que hablan acerca de esta sabiduría. Proverbios 11
12 dice: el falto de cordura menosprecia a su prójimo. El hombre prudente sabe guardar silencio. Noten, el falto de cordura menosprecia a su prójimo. La forma en la que le habla, a veces las palabras que dice, lo menosprecia, lo hace menos, por su manera de dirigirse a él, por su manera de dirigirse a ella, por su manera de tratar de comunicar lo que está queriendo comunicar, lo hace menos, lo hace que se sienta como que no está a su mismo nivel, como que él o ella sabe más, como que el otro es un necio, es un tonto que no tiene la inteligencia para entender. Pero luego dice: el hombre prudente sabe guardar silencio. Sabe cuándo decir las cosas y cuándo no decir las cosas. Y más importante que eso, sabe cómo decirlas si tiene la necesidad de decirlas. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. ¿Notan lo que dice ahí? En las muchas palabras no falta el pecado. Si simplemente estamos hablando por hablar y por tratar de probar nuestro punto y por tratar de hacer que el otro se dé cuenta qué tan bien nosotros estamos y qué tan equivocados están ellos, tarde o temprano vamos a decir algo que no valía la pena decir. ¿Y saben qué? Una vez que la palabra es dicha, una vez que la palabra sale de la boca, por más que quieran jalar aire, ya no va a volver la palabra a su boca. Ya llegó a los oídos de la persona, ya la persona tuvo la oportunidad de escuchar y va a reaccionar de una manera o de otra, y puede ser que no reaccione como nosotros pensábamos que iba a reaccionar. Pero noten, el que es prudente refrena sus labios, piensa antes de hablar, piensa en lo que va a decir, piensa en cómo lo vaya a recibir la otra persona, piensa en si pudiera estarlo diciendo de una manera que va a ofender o de una manera que va a edificar. Ahora, no era aquí que José no estuviera diciendo algo que era verdad, pero debía de haber sido prudente en cómo lo presentaba, especialmente cuando estaba contándoles un sueño a sus hermanos que él todavía no sabía de lo que se trataba. Él todavía no había tenido una revelación de Dios. Él lo va a ver mucho tiempo después, pero todavía simplemente tuvo un sueño. Entonces debió haberlo dicho de alguna manera como: hey, carnales, ¿qué onda? Chequen esto, tuve este sueño. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? ¿Será quizás que un día yo voy a tener la oportunidad o la habilidad para ser grande y bendecirlos o alimentarlos? ¿Qué querrá decir? Díganme, ¿qué creen ustedes? Denme su consejo, ayúdenme a entenderlo, ¿sí? Y estaba diciendo de nuevo, estaba diciendo algo que era verdad, algo que nosotros sabemos que iba a ser cierto, pero que no lo dijo con tacto. Tenemos un dicho en español, ¿verdad? La verdad no peca, pero incomoda. Y nos encanta usar ese dicho, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos que decirle sus verdades a alguien, ¿verdad? Y somos rápidos, ¿verdad? Sí, la verdad no peca, pero incomoda. Yo lo único que hice fue decirle la verdad. Alguien tenía que decírsela, ¿verdad? Y pues el más apto para hacerlo soy yo, porque yo era el que estaba ahí, ¿verdad? ¿Alguna vez le han dicho eso a su cónyuge? La verdad no peca, pero incomoda. Me imagino que sí, ¿verdad? Pero es una espada de dos filos, porque la verdad no peca contra nosotros también, pero también nos incomoda, ¿verdad? Y hay quienes dicen la verdad de manera que incomoda más que la forma en la que yo digo la verdad, ¿verdad? Y la otra persona siempre me incomoda más a mí de lo que yo le incomodo a ella, porque ella tiene una manera más fea de decir la verdad, ¿verdad? Yo cuando menos le pongo mi amor al fin, pero ella ni mi amor ni nada. Y no estoy hablando de mi esposa, no crean que estoy hablando de ella, pero así es, ¿verdad? Entonces decimos, la verdad no peca, pero incomoda. Bueno, ¿saben que la Biblia también tiene su propio dicho? En Efesios capítulo 4 y el versículo 15 dice: sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en Cristo, que es la cabeza. Lo que esto sugiere es que todo lo que los creyentes nos digamos los unos a los otros, primero que todo debe ser honesto y verdadero.
Y debe ser dicho de una manera amorosa, con el propósito de edificar y no de derribar. ¿Se dieron cuenta lo que les dije? Pongan Efesios 4:15 otra vez. Sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo Jesús. De nuevo, esto sugiere que todo lo que los creyentes nos digamos los unos a los otros debe ser honesto y verdadero, y dicho de una manera amorosa, con el propósito de edificar a la persona y no de destruirla. ¿Sí? Ahora, cuando hablo nosotros los creyentes, si mi esposa es creyente, entonces así es como le tengo que hablar a ella. Si su esposo es creyente, entonces así es como le tiene que hablar a él. ¿Sí? Sí, decir la verdad, pero decirlo en amor. ¿Sí? Decir la verdad, pero decirlo de una manera en la que la persona sepa, se dé cuenta de que la razón por la que estamos diciendo la verdad no es para decirle lo malo, feo, injusto, terca o lo que sea que es, sino para que se dé cuenta. ¿Sabes qué, mi amor? Cuando me hablas así, siento como que me clavas un cuchillo y le das vuelta y luego le subes para arriba y luego le das para abajo y luego le das para un lado y luego para el otro y ¡ouch! Es que debemos de tener cuidado con eso. Debemos de ser sabios en esa manera, en la manera en la que nos hablamos los unos a los otros como creyentes. Porque si los dos somos creyentes, si los dos somos cristianos, estamos lidiando con un hijo, con una hija de Dios. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque Dios ama mucho a sus hijos y a sus hijas. Y un día vamos a tener que dar cuenta de cómo tratamos a sus hijos y a sus hijas. Y mi esposa es una hija de Dios antes de ser mi esposa. Mi esposa es mi hermana en Cristo antes de ser mi esposa. Y yo soy un hijo de Dios antes de ser su esposo. Y su hermano en Cristo antes de ser su esposo. Y debo de hablarle a ella como le hablaría a cualquiera de mis hermanas. Con respeto, con amor, con tranquilidad, con comprensión, con compasión, etcétera, etcétera. Y ella me debe hablar a mí así también. Entonces, si nada se llevan de aquí esta noche, llévense eso. Y si tienen que regañar al marido esta noche, háganlo con amor. Háganlo diciendo la verdad, pero con amor y buscando edificarlo y no destruirlo. Y viceversa también. ¿Y saben qué? Déjenme decirle algo. Hay veces en las que es mejor quedarse callado. O sea que sí, hizo algo que no debería haber hecho, sí, hizo algo que no dijo algo que no debería, pero ¿sabes qué? No vale la pena. No vale la pena. Acuérdense, el amor cubre multitud de pecados. ¿Sí? Y a veces no vale la pena. Amén. Y no hay muchos amenes. Creo que algo traen los unos contra los otros y no quieren. Ok, bueno, allá ustedes. Ahora, otra cosa interesante también y relevante aquí de este sueño. Este sueño involucra manojos de trigo. La última posición de José sobre sus hermanos va a tener mucho que ver con el trigo, con la comida, porque vamos a ver que un día van a ir ellos a Egipto cuando él ya esté allá y van a ir precisamente a comprar trigo, a comprar grano. Versículo 9 de Génesis 37 sigue diciendo: pero José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, y su padre los reprendió. Le dijo: ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Noten la reacción de Israel aquí, noten la reacción del papá aquí. Se me hace a mí curioso, se me antoja curioso aquí, que mientras no parecía afectarle a él el sueño de José, no parece haberle molestado mucho lo que había soñado, ¿verdad? Es entre ellos, es entre él y sus hermanos, así es que allá que se las arreglen ellos, ¿verdad? No tenía vela en el entierro, él no le estaba afectando absolutamente en nada a él. Pero ahora que le está afectando a él, ahora que él es parte del sueño, ahora que él también se encuentra en el sueño como parte de quienes un día se iban a postrar ante José, ahora sí respinga,
¿verdad? Ahora sí, tu madre y yo también vamos un día a postrarnos delante de ti. ¿Cómo está eso? O sea, también es otra manera de ser a veces del ser humano, ¿verdad? Mientras no me afecte a mí, allá cada quien sabe, ¿verdad? Es entre él y Dios. Es entre ella y Dios. Yo no me voy a meter. Pero cuando nos afecta a nosotros, suéltenme. ¿Ok? No debe ser así. Acuérdense, somos guarda de nuestros hermanos. Debemos de preocuparnos por ellos. Si vemos que están pasando por una prueba, por alguna tribulación, si vemos que están pasando por persecución, si vemos que están pasando por alguna situación en la que nosotros podemos ayudar, debemos de estar ahí para ayudarles. ¿Sí? Debemos de estar ahí para apoyarlos, debemos de estar ahí para levantarlos. ¿Sí? Si vemos que no han venido en mucho tiempo a la iglesia y de repente los vemos, hey, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Por qué tanta ausencia? ¿Por qué no te habíamos visto? ¿Qué pasó? Podemos orar por ti, llamarles por teléfono, preguntarles qué onda. ¿Me entiendes? Quizás aquí Jacob o Israel debía haber dicho a su hijo José, ten un poco de más tacto, ten un poco de más, cambia tu manera de decirle estas cosas a tus hermanos. Digo, yo sé lo que quieres decir, o yo tengo la madurez para recibirlo y para mantenerlo en mi corazón, pero tienes que cuidarte de tus hermanos. No le dijo nada, no lo reprendió, no le trató de enseñar, no le trató de ayudarle a entender lo que estaba haciendo. Pero cuando lo tocó a él con el sueño, ándele, entonces sí, ahí sí como que, ¿qué onda? ¿Verdad? ¿Por qué hablas así? Noten en el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. Noten, sus hermanos le tenían envidia, lo odiaban, ¿sí? Odiaban que tuviera estos sueños, odiaba que se los dijera así con ese espíritu de un día yo voy a estar sobre ustedes. ¿Sí? Pero su padre meditaba en todo lo que estaba sucediendo, meditaba, pero no hacía nada al respecto. Y la ira, el coraje, el odio, la envidia crecía más y más en el corazón de sus hermanos. Y saben que cuando llega uno a someterse, cuando llega uno a ser dominado por la envidia, no importa por qué sea o contra quién sea, eso finalmente nos va a carcomer por dentro, nos va a corroer por dentro y va a destruir nuestras vidas. No hay peor cosa que podamos tener en nuestras vidas que envidia por lo que otros tienen, envidia por la clase de vida o el estilo de vida que otros viven, envidia por el matrimonio que ellos tienen y yo no tengo, envidia por los hijos que ellos tienen y los míos son así, envidia porque el carro que ellos traen es mejor que mi carro y la casa que tienen es más grande que la mía y se visten en la Macy's y yo en la Walmart, y etcétera, etcétera, etcétera. Es lo peor que puede entrar en el corazón del hombre, el corazón de la humanidad. De nuevo, Proverbios 14:30, noten lo que dice: un corazón apacible infunde vida al cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. La envidia corroe hasta los huesos. ¿Saben qué? La envidia nos hace daño, porque miramos que algo bueno le pasa a alguien. ¿Cómo es posible? Tengo tanto tiempo trabajando, tanto tiempo esperando, tanto tiempo guardando, tanto tiempo esforzándome. Y ellos a primera de cuentas, míralos. Señor, que los parta un rayo, que se les descomponga el carro, que haya un terremoto ahí alrededor de su casa nada más. Y la envidia nos lleva a decir y a hacer cosas que nunca pensábamos que pudiéramos decir o hacer. Tenemos que tener mucho cuidado con esa envidia. Noten lo que dice Proverbios 27:4. La ira es cruel y el furor es impetuoso, pero entre la envidia, ¿quién puede sostenerse?
Escuchen, lean lo que dice ahí. La ira es cruel, sí, la ira puede causar mucho daño, sí. De eso no hay duda. La ira puede herir, ¿sí? El furor es impetuoso, se hacen cosas por reaccionar con ira que normalmente no se harían. Y podemos llegar a hacer tremendas ofensas y hasta crímenes por ser tan impetuosos. Pero ante la envidia, ¿quién puede sostenerse? Una vez que entra la envidia, una vez que empieza que se queda sembrada y que empieza a crecer y sus raíces empiezan a envolverse en nuestro corazón y nuestra mente, saben que no vamos a poder sostenernos. Y la persona contra la que tenemos envidia también va a ser afectada, porque nos demos cuenta constantemente vamos a estar haciendo cosas para que su buena fortuna se convierta en mala fortuna, para que sus bendiciones se conviertan en maldiciones. Y las vamos a poder disfrazar. Ay, hermano, qué bonito tu carro. ¿Cuánto te costó? Te está yendo bien en ese trabajo, ¿verdad? Oye, ¿no te va a quedar mucho a Tijuana? ¿Por qué tantos viajes para allá? O X cosa. Y podemos no solamente hacer daño a nosotros mismos, sino a ellos también. Noten lo que dice Santiago en Santiago 3, los versículos 13 al 16. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Noten, la humildad propia de la sabiduría. O sea que si somos sabios, va a haber humildad en nosotros. ¿Sí? Va a haber humildad en nosotros. Versículo 14 dice: pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. En otras palabras, si en su corazón hay amargura, envidia y rivalidad, entonces no están en la verdad. Están viviendo una mentira. Se están haciendo creer ustedes mismos y están haciendo creer a los demás que están en la verdad, pero están falseando la verdad, están yendo en contra de la verdad. Y luego noten lo que dice el versículo 15: esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Estrictamente humana y diabólica. Quizás su versión diga animal, ¿sí? Esta es una sabiduría que hasta los animales pueden tener. No es una sabiduría que venga de lo alto, no es una sabiduría que venga de Dios. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y luego noten, diabólica. Cuando hay envidia, cuando hay ese tipo de sentimientos, cuando hay ese tipo de cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, es diabólico. Pensemos en eso. Cuando tengamos ese sentimiento de envidia por algo, por lo que alguien tiene o por lograr lo que alguien ha logrado, ¿saben que Dios nos tiene donde nos tiene? Porque ahí es en donde nos necesita y debemos gozarnos en ese lugar y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer en ese lugar para poder cumplir con su propósito y no andarnos fijando en lo que los demás tienen. El versículo 16, ¿qué dice? Si está ahí el versículo 16, ¿verdad? Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión. ¿Y qué? Toda clase de mal. Toda clase de mal. No nada más la envidia, ahí se puede dar toda clase de mal. Tenemos que tener mucho cuidado con ese sentimiento de la envidia, porque a veces tratamos de disfrazarla. No es envidia, es que yo quisiera uno como ese. Es envidia. No podemos tratar de disfrazar y decir, no es envidia. Pero si Dios me diera uno igual. Es envidia. Y donde hay ese tipo de envidia hay todo tipo de mal. Pablo les escribe a los Gálatas y les dice: no nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Mi hermano, Dios te está bendiciendo. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que está derramando sobre ti. Le doy gracias a Dios
porque puedo ver entonces su fidelidad hacia ti, y yo puedo saber también que su fidelidad es para conmigo también. Y me tenga en lo mucho, me tenga en lo poco, me tenga en un lugar en donde todo está yendo bien o no está yendo tan bien, de todas maneras yo sé que es su mano, y sabes que me gozo contigo. Ay, mira nomás, qué bonito pick-up traes. Ande pues. ¿Sabes qué? Me voy a cambiar este mes. Qué casualidad, ¿no? Qué bueno que Dios te regaló este pick-upzote, mira. Ahí te veo en mi casa el 29 porque necesito cambiarme, ¿ok? Para que me ayudes. Gloria a Dios. Ok, eso es lo que debemos hacer. Ahora noten cómo sus hermanos le tuvieron aún más envidia con la revelación de este nuevo sueño. Y esa envidia los llevó a hacer algo que sin duda nunca se imaginaron que podrían hacer contra un hermano. Y esa es la cosa, que cuando hay ese tipo de envidia puede llevarnos a hacer cosas que nunca nos imaginaríamos que pudiéramos hacer contra un hermano. Pero Jacob, una vez que se le pasa el enojo, quizás se puso a meditar en las palabras de José y ya no le dio más seguimiento a lo que su hijo había soñado. Noten el versículo 12 de Génesis 37. Cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, Israel le dijo a José: tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquén, ven que voy a enviarte con ellos. Y José respondió: aquí me tienes. Entonces Israel le dijo: anda y ve si están bien tus hermanos y las ovejas, y vuelve a darme la noticia. Y lo envió Israel desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquén. Mientras José andaba errante por el campo, un hombre lo halló y le preguntó: ¿qué buscas? José respondió: estoy buscando a mis hermanos, por favor hazme saber dónde están apacentando. Versículo 17, y aquel hombre le respondió: ya se fueron de aquí, pero les oí decir que iban a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que él se acercara, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él. Noten, para matarlo. Ya no era solamente el odiarlo, ya no era solamente el tenerle envidia, ahora estaban haciendo planes para matarlo. Sus hermanos. Por eso debemos de tener tanto cuidado, por eso debemos de no dejar que esos sentimientos estén en nuestro corazón. Ahora lo quieren matar. Versículo 19, se dijeron el uno al otro: miren, aquí viene el soñador, vamos, matémoslo ya y echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre, Rubén les dijo: no derramen sangre, arrójenlo en este pozo que está en el desierto, pero no lo pongan la mano encima. Noten, Rubén, el hermano mayor, parece ser que aquí se comporta como tal y se pone a defender a José, cuando menos para que no lo maten. Y aquí idea un plan para apaciguar a sus hermanos en el deseo que tienen de hacerle daño a José, pero no con la intención de ayudarles, sino con la intención de, una vez que se les pase el coraje, quizás se les olvide lo que habían hecho con él, poder sacarlo del pozo y volverlo a su padre. Como que Rubén estaba teniendo la conciencia, le estaba lastimando la conciencia, le estaba doliendo. Estaba diciendo: no puedo permitir que esto suceda a mi hermano. Versículo 23 sigue diciendo: así que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron en el pozo. Pero noten, pero el pozo estaba seco, no tenía agua. Luego se sentaron a comer su pan. Al levantar la vista, vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas con sus camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Noten hasta dónde llegaba el odio que tenían por José, la envidia que tenían para con José, su hermano. Después de echarlo en el pozo, ¿qué hacen? Se sientan a comer. Lo echan en el pozo y luego: hey, ¿quién trae las tortas? Sáquenlas, vamos a sentarnos aquí a comer. Y el hermano menor ahí en el pozo, quizás gritándoles, quizás llorando, llamándolos: sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Y ellos como si nada, ellos comiendo bien a gusto.
Wow, esto debe asombrarnos a nosotros. Que Dios ponga esto en la Biblia, que Dios ponga esto en su palabra y que nosotros podamos escudriñarla hoy y ver lo que está sucediendo. Esto debe abrirnos los ojos a lo que Dios nos está llamando ahorita, a lo que Dios está tratando de poner delante de nosotros. Y si hubiera este tipo de sentimientos en nuestro corazón por cualquier persona, amiga o enemiga, debemos decir: Señor, ayúdame a sacarla de ahí. Porque aún con nuestros enemigos, la palabra de Dios nos dice que debemos de tratarlos bien, debemos de orar por ellos, debemos de darles de comer si tienen hambre, de beber si tienen sed. Debemos de vencer al mal con el bien y no dejar que el mal nos venza a nosotros. Y quizás esta sea una palabra para algunos de ustedes aquí hoy. Hay alguien en su vida al que han estado teniendo envidia para con él o con ella por lo que él o ella ha logrado, por lo que él o ella tienen. Hay alguien en su vida por él o la que están sintiendo odio, porque parece ser que todo le sale bien y a mí no parece ser que haya nada bueno en mi futuro cercano. Quizás eso es lo que Dios está haciendo. Acuérdense, esta sabiduría que los lleva a hacer esto, como leímos en Santiago 3:15, no desciende de lo alto, sino que es terrenal, es estrictamente humana y diabólica. Y luego nos vieron venir una caravana de ismaelitas, claramente una caravana de mercaderes que traían esas aromas y bálsamos y mirra que llevaban a Egipto. Quizás eran los que suplían a Egipto con todos estos perfumes y bálsamos cuando ellos momificaban con los que momificaban a los muertos, o qué sé yo. Pero los vieron venir, inmediatamente hacen otro plan. Noten en el versículo 26: entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano. Curioso, ¿no? ¿Para qué levantar? Eres nuestro hermano. Digo, lo acabamos de echar a ese pozo, ¿verdad? Y nos ha estado gritando ya por la hora que estuvimos aquí comiendo y no le hicimos caso, pero no hay que levantar nuestra mano, es nuestro hermanito, ¿verdad? Nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando los mercaderes madianitas pasaron por ahí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y ellos se lo llevaron a Egipto. Versículo 29: cuando Rubén volvió al pozo y no halló a José adentro, se rasgó los vestidos y luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo: el niño ya no está, y yo ¿a dónde iré? Y ahora, cuando dice aquí el niño, obviamente no era un niño, tenía 17 años, ¿verdad? La palabra hebrea es yeled, que también quiere decir joven. Y cuando dice aquí: yo ¿a dónde iré? Por ser el hermano mayor, sentía que su padre lo iba a hacer a él responsable por el bienestar de su hijo menor, de su hermano menor. Versículo 31: entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron a un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica. Y enviaron la túnica de colores a su padre, se la presentaron y dijeron: esto es lo que hemos hallado, fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Cuando Jacob la reconoció, dijo: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió. José ha sido despedazado. Entonces se rasgó los vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y durante muchos días guardó luto por su hijo. Ahora, cuando ponían cilicio sobre sus lomos, era como tela de yute. Ustedes conocen la tela de yute, los sacos en donde se empaca el café y muchas otras cosas. Se hacían vestidos de esas telas y se las ponían en el cuerpo para sentirse incómodos. Era señal de luto. Se echaban polvo en la cabeza y era una señal de que estaban doliendo, estaban de luto por la pérdida de algún ser amado. Sí, y eso es lo que estaba haciendo aquí Israel. Versículo 35 dice: todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo: bajaré al sepulcro donde está mi hijo, guardando luto por él. Y lo lloró su padre. En otras palabras, ¿saben qué? No me consuelen. Y noten ellos que iban a tratar de consolar a su padre, los muy hipócritas. Sí, iban a tratar de decirle: ya papi, ya, mira, no llores, ni modo, se lo comió el león o lo que fuera, ¿verdad?
Cosas que habían sucedido ya antes en la misma familia, ¿verdad? Y lo pudiéramos recordar todo, pero no tiene caso. Y él dice, bajaré al sepulcro donde está mi hijo, guardando luto por él. En otras palabras, el resto de mi vida la voy a pasar llorando a mi hijo. Y luego versículo 36 dice, en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, que era un oficial del faraón y capitán de la guardia. Sí, ahí es en donde comienza ahora sí el martirio, vamos a decir, la exaltación, la humillación, o sea, donde vemos su sabiduría, en donde vemos la mano de Dios, en donde vemos cómo Dios usa todo lo que le sucede para poder llevar a cabo su plan. Ahora parece ser que las cosas no están yendo muy bien para José, digo, a pesar de los sueños que había tenido. Pero recuerden, él todavía no había descubierto lo que esos sueños significaban. Nosotros ya lo sabemos porque lo hemos leído, pero él todavía no sabe lo que está pasando. Sin duda, para él todo esto es muy duro, muy raro. Pero vamos a ver cómo aún en medio de este horror, Dios no se apartó de José nunca lo dejó. Sí, en cierto modo también vamos a ver que esta historia va a ir de mal en peor. Pero siempre cuando algo sucede vemos que ahí está Dios todavía con José. Y conforme seguimos estudiando esta historia, tanto José como nosotros nos vamos a dar cuenta de que Dios está obrando en todo esto, no solo por el bien de José, sino por el bien de su familia y finalmente para cumplir el propósito más amplio del plan redentor de Dios, con el cual nosotros también hemos sido beneficiados. ¿Sí? Y podemos dar gracias a Dios por su plan, porque aun cuando a veces no lo entendemos, Él está obrando. Acuérdense, sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos, sus caminos mucho más altos que los nuestros, y aun cuando no lo entendamos, no quiere decir que Él no está obrando en ello. Pónganse a pensar en esto. Si los hermanos de José nunca lo hubieran vendido a los madianitas, entonces José no hubiera ido a Egipto. Okay. Si hubiera quedado en Canaán. Si José no hubiera ido a Egipto, él nunca hubiera sido vendido a Potifar. ¿Sí? Si nunca hubiera sido vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo hubiera podido acusar falsamente de violación. Y si la esposa de Potifar nunca lo hubiera acusado falsamente de violación, nunca hubiera sido metido en la cárcel. ¿Sí? Pero si nunca hubiera sido metido en la cárcel, nunca se hubiera encontrado con el panadero y el copero de Faraón, como vamos a ver qué sucede. Y si no se hubiera encontrado con el panadero y el copero de Faraón, nunca hubiera interpretado los sueños que ellos tuvieron. Y si nunca hubiera interpretado esos sueños, nunca hubiera tenido la oportunidad de interpretar los sueños de Faraón también. Y si nunca hubiera interpretado los sueños de Faraón, nunca hubiera sido elevado a primer ministro de Egipto. Y si nunca hubiera sido elevado a primer ministro de Egipto, entonces nunca iba a poder administrar con prudencia el trigo, ¿sí? Con el cual él vendió durante la gran hambruna que vino sobre toda la región. Y si nunca hubiera podido administrar con prudencia ese trigo durante la gran hambruna, entonces la familia de José se hubiera quedado en Canaán, ¿sí? Por causa de la hambruna. Y si la familia de José se hubiera quedado en Canaán, ¿sí? Entonces toda la familia se hubiera quedado ahí y Judá hubiera muerto juntamente con todos los demás con todos los demás de hambre. Y si Judá hubiera muerto, entonces el Mesías no hubiera venido a la tierra. Y si el Mesías no hubiera venido a la tierra, entonces Jesús nunca hubiera vivido y nunca hubiera venido al mundo y no hubiera sido crucificado y hubiera resucitado. Y si Jesús nunca hubiera venido a esta tierra, nosotros estaríamos muertos en nuestros pecados y sin esperanza en el mundo. ¿Se fijan la mano de Dios? Dios no dictaminó que así tenía que ser, pero Él sabía lo que iba a suceder y usó todo lo que estaba sucediendo para llevar a cabo su plan. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone, noten, todas las cosas para el bien de los que le aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. ¿Por qué está pasando usted ahorita? ¿Cuál es la prueba por la que está pasando? ¿Cuál es la aflicción que está pasando? ¿Está pasándole lo que a José? Que todo el mundo lo odia, nadie lo puede ver por razones injustas. ¿Saben que Dios tiene un plan? Quizás no es lo que Dios dictaminó que va a hacer, pero Él lo va a usar para su bien.
¿sí? Y si fuera usted como los hermanos de José, y hay esa amargura y ese odio y esa envidia, Dios lo trajo aquí hoy para que se diera cuenta de ello y para ayudarle a hacerlo, a librarlo de esos sentimientos. Así es que pídale a Dios. ¿Qué es lo que necesita de Él hoy? Alivio, fortaleza, un nuevo corazón, que desarraigue ese odio, esa amargura, esa envidia. Pídaselo a Él, Él lo puede hacer. Amén.